desprecio de la historia. Quiero que sepas que estoy viviendo un momento muy feliz al estar a punto de iniciar el programa contigo. Tan feliz que quiero que esto salga al aire. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El Desprecio de la Historia, nuestro queridísimo por ustedes, y gracias Despreciers, programa, podcast, blog de historia universal con comedia. Un día dije, quiero tener un programa con contenido, porque también la de risas, y qué mames, qué pinche éxito tenemos, Doc. Estoy súper extasiado, y además eres elegantísimo, güey. No mames, Dr. Stern, un fuerte aplauso para él. Gracias. ¿Cómo estás? Para ti. La flor de tu jardín, hijo de la chingada. Chale. El único que se está haciendo famoso. Y con todo y las fachas en las... Ya te molestó, ¿ah? Ya me di cuenta que te molestó, que ya estoy fachoso siempre. ¿Ah? Ya. Es que sabes que mira, en el episodio anterior de Buda dije, solo existen dos caminos. El camino, chavorruco, digamos... y el... No, el camino bíblico, el camino gnóstico. O sea, me refiero a caminos en religiones, en filosofía. Pero hay un tercero que olvidé mencionar, que es el nihilista. O sea, el camino del nihilismo, que es... O sea, uno dice, te salvas por tus obras. Otro, te salvas por siendo humilde ante Dios. Y el tercero es, ¿para qué te quieres salvar? O sea, piérdete. ¿Qué me estás diciendo? No, nada más lo pensé ya. Últimamente, cada vez que te veo me acuerdo que existe ese tercer camino. Damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante para este programa. Porque este programa en realidad siempre ha tenido un alma. Y esa alma es el Dr. Stern. Incluso cuando no estaba a cuadro, él siempre fue el que dictó. O sea, él me enseñaba a mí las cosas. 1 hora de clases, ¿te acuerdas? Por teléfono, yo en el aeropuerto y así tú y yo hablando. Chingoncísimo, qué etapa tan chida, pero todo cambió cuando te sentaste aquí. Sin embargo, siempre has tenido tú el contenido y la opinión, la neta. Y la respeto tanto que prácticamente siempre estoy de acuerdo. Y si no, pues lo digo, pero no mames, eres un chingón. Gracias. Muy objetiva persona, muy científico y al mismo tiempo es un güey con fe. No, el Dr. Stern es completísimo. Métanse a su Patreon, páguenle 100 pesos al mes por tener más acceso a él. De verdad, se los digo, mi vida ha cambiado. Ahora que lo pienso, no sé si para bien. Y entonces... Oye, sí, desde que te conozco cada vez estás peor. Eso es verdad. Y tú muy bien, güey. Tú mejorando. No, sí. Yo te he mejorado la vida, Doc. Y tú a mí he empeorado. Creo que me estás chupando la existencia. Y el caso es... Fuertes revelaciones. Oye, pero ya me contestó la chava que mide 2 metros. Ay, Dios mío, qué guapa es. Todo emociona. Y entonces a mí siempre me sorprendió mucho que una persona tan científica también sea creyente. Pero no a lo pendejo. Dentro de todo sigue siendo científico. Y sigue siendo racional. Racional. Varios ya... Racional. Para la creencia de la... Pues sí. De la vida eterna. El Dr. Stern es cristiano. Y entonces, bueno, pues ¿qué es ser cristiano? Bueno, pues obviamente ya entendemos. Pero está el catolicismo, que ha sido pues obviamente una cosa muy muy grande. Y que hubo alguien en la historia que rompió muy duro con eso. Hay mucha gente que lo ha hecho, pero quien de verdad hizo historia se llama Martin Luther. Pero no King. Ajá, es Martin Luther King. Su nombre propio es Martin Luther, porque es en honor a Martín Lutero. Martin Luther King. En realidad el apellido de Martin Luther King es King. Es un problema cuando estás investigando de Lutero porque te buscas Martin Luther. Luego se le deja The Dream King. Y tú de, que la chingada, qué señora Lutero. Qué señor. Martin Luther, que bueno, pues se le conoce como Martín Lutero. Es pues la persona que desafió y que de verdad generó todo un movimiento. Cuéntanos, Doc. Ok, para mí es una de mis personajes favoritos, así, ever. ¡Qué chingón! De mis top 5 personajes de la historia. ¿Quiénes son los otros? Nomás así rapidito. Hijo, pues soy una tía, así. A ver. San Pablo. Violín. San Agustín. El padre Román. El padre Maciel, no ese nombre. No mames. El padre Maciel, sí, no me... Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. No, y Martin Luther. No, nunca he contado quiénes son los 5, pero sí, ¿Alguna mujer? Digo, nomás para llenar la cuota. La Santísima Virgen María. Ah, la Santísima Virgen María. Pero Juana de Arco también me gusta. ¿Qué episodio te aventaste de Juana de Arco, doctor? Creo que es el mejor que hemos hecho. Al chile, güey.
Hubiera sido el mejor. Por el si chiste no que fuera dijo por Don ese Eric. chiste. Está buenísimo el chiste. No está bueno. Gracias, Don Muy Eric, por mal. dejarlo. No. ¿Sabes? Don Eric entiende el valor del chiste, güey. Y además, ¿sabes qué? Que te enojes es todavía mejor. No voy a hacer el... Ya iba a decir. No voy a caer. No voy a caer en provocación. Sí. No voy a hacer así el patiño, que lo divertido del podcast es blasfemar para que yo me enoje. Pero bueno, no vamos a permitir. No lo vamos a permitir, ¿no? Güey, cuánto te amo, no Bueno. mames. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. Bueno, no, hay que hablar un poquito de los antecedentes, es? pero bueno, ¿De dónde es? en Eisleben se llama la ciudad, que hoy en día se llama Lutherstadt Eisleben. Ya le pusieron su ya nombre. el nombre ¿En qué país? Ciudad, en Sajonia, Alemania. Ok. Sajonia, pues hoy en día es un estado en Alemania, como un estado en Alemania, pero Como Chihuahua, antiguamente... así, onda. Sí. Sachsen se llama. Pero en tiempos de Lutero era un ducado más grande de lo que ahora es el Y estado. la gente entra y se va, ¿no? Porque dice Sachsen. Sachsen de aquí. ¿De dónde eres? ¿Por qué no hay pobladores? De aquí Sachsen. O Sachsen de aquí. Bueno, y se iba. No hay pobladores. Así, pip, 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 pip. Así es, Casas vacías. con su atillo, así se iba. Entonces, ya. En lugar de Ok. ratero. Sachsen. Sachsen, ratero. Ratero. Datero. Ratero. ¿Y quién es el que falta, el último? Ay, ratero. ¡Ay, ratero! No, pero otro. Es un... De la mafia. De la mafia. El poder. De Es un poder. ratero. El chavo es un ratero. Ellos roban. Roba. A la ciudadanía. A la ciudadanía. ¿Sí? Ok, bueno, hablemos de antes de... O sea, Lutero nace en No nos regañen. 1483. No, ahora este episodio está largo. Ya empezamos. Pero ahí hablemos un poquito de antes. No me quiero ir 20 minutos a hablar de la... O una de esto, hora, cabrón. pero De sí. la guerra de los 100 años. La Iglesia Católica ya había llegado a grados de corrupción insostenibles, vamos, desde la pornocracia, desde los años 800, 750, 900, o sea, cada vez peor y peor. O sea, tema ya de corrupción, de que le agregaban doctrinas, de dónde salió, pues quién sabe, se inventaban tradiciones, se inventaban dogmas, o sea, ya era muy serio y en cada generación que esto pasaba, pues había gente que protestaba, o sea, que, oye, pero no se puede, bueno. Y vas a hacer un chiste del Chavo del 8. Así que digas, qué bruto, ¿cómo estoy de acuerdo con ese cambio? Pues no, ¿verdad? Pero era tanto el poder obviamente estamos hablando de la Iglesia Católica. Ellos, su narrativa es: nosotros somos la iglesia que Cristo fundó, la única. Y tal. Pero en Oriente hay otras iglesias que, pues, oye, también a mí me fundaron los apóstoles, no tenemos nada pero que ver de contigo. Jesús, o sea, cristianas. Claro. Que, o sea, porque obviamente empezó a esparcirse el evangelio de Jerusalén y siempre la iglesia madre de todas era Jerusalén. O sea, el rollo de Roma y así fue... ¿Alguien lo adoptó? Alguien con más poder que otros. Claro. Por eso es lo que nos permea ahorita, pero... Y pues ahí se armó la historia de es que San Pedro se mudó a Roma, aquí murió, eso es verdad. Muere San Pedro en Roma, pero entonces él era el obispo de Roma, eso es falso. San Pedro era apóstol, no obispo. No existía ni siquiera la figura, ¿no? Probablemente en el momento que murió San Pedro no había un obispo de Roma, había varios, eran un colegio de obispos en cada ciudad, ¿no? Entonces, en cada ciudad. Y en la ciudad. No, ya, güey, no puedo. Están los obispos. No puedo con tan obispos. Sí. Están predicando. Ya, no puedo con eso. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto es lo que guían el rebaño. Banda, 20 de noviembre, show de stand-up comedy en W139 de un servidor, Gon Curiel. Boletos en circulocomedy.com o en goncuriel.com. Y si tengo suerte, el Dr. Stern va a participar abriendo el show con sus balazos de humor. Qué bueno eres, Doc. La última vez la de risas. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, en cada generación había pues protestas, pero las sofocaban. Las apagaban. Y
se fueron construyendo un sistema, pues, indestructible, que por eso existen hasta hoy. O sea, un sistema en donde no son incriticables. O sea, Lutero decía que se construyeron un triple muro que los hacía inmunes, ¿no? O sea, por ejemplo, el muro de la... Lo tenía aquí para que no se me olvide, pero bueno. Si el poder temporal, o sea, los imperios, los reinos, etcétera, querían controlar a la iglesia, de que ya se le estaba pasando la mano, no porque el poder espiritual, o sea, hicieron una doctrina en la que el poder espiritual está por encima del temporal. Que suena lógica, dices, bueno, sí, pues ellos representan a Dios, pues están por encima del emperador, pero al querer aplicar esto llegan al grado de, pues si un sacerdote viola a un niño, la justicia no lo puede agarrar porque él es de Dios. Y o sea, se les pasó la mano. Así es, o sea, como que no se separaban los círculos, porque pues un sacerdote también es un ciudadano y está en un lugar donde hay leyes. Que además... Y si comete un delito, pues es juzgado por el poder temporal. Y esto debe incluir hasta el mismísimo Papa. Esto que estás diciendo es el núcleo de este programa. Entender que todas las personas son solo personas. Y que todos tenemos los mismos vicios, podemos incurrir en corrupción y abuso de poder. Me encanta eso de ti, Doc. Es eso, lo veo clarísimo desde el punto de vista de Lutero. No, vas a ver, es un personaje. ¿Pero qué? O sea, muy así en la escuela y así, ¿qué tipo de persona era? Ahorita llegamos a eso. No vamos a poder hablar mucho de su infancia porque hay mucha información, pero vamos a hablar un poco todavía de... Seguimos en los antecedentes de Lutero, o sea, para que entendamos en qué momento llega. Estamos hablando del triple muro, ¿no? El primero es el poder espiritual está por encima del temporal, entonces nadie nos puede juzgar. Qué horror, somos inmunes. Qué horror, güey. El segundo muro es si los quieres atacar con la Biblia, o sea, pero la Biblia dice que estás enseñando esto mal. El Papa es el único que puede interpretar la Biblia y los obispos que están de acuerdo con el Papa, ¿no? Entonces, eso es automático, o sea, es por definición, todo lo que hace el Papa es de acuerdo con la Biblia. O sea, aunque no lo sea, aunque tú le enseñes una contradicción, o sea, si la Biblia dice esto es negro y el Papa dice que es blanco, estás mal tú, porque el Papa es el único que puede interpretar la Biblia y él dice que es blanco. Entonces es inmune a cualquier crítica por el lado de la Biblia. Y si quieres convocar un concilio, o sea, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles se resolvían las cosas por concilios. Y los concilios eran la máxima autoridad, o sea, se convocaba como a todos los obispos y tal. A ver, vamos a debatir un tema, no sabemos si establecer esta doctrina o esta otra, ¿ustedes qué opinan? Y votan. Y, o sea, por ejemplo, el mismísimo San Pedro participa en un concilio y él no es el jefe del concilio, él ni siquiera lo convoca Santiago, que era el hermano de Jesús, que era un anciano en Jerusalén. Y San Pedro acude como testigo, es un testigo más. San Pedro y San Pablo son testigos de un bando. Santiago fue el que lo convocó. Santi. Venga. Y llamó a Diego. Oigan, vengan. ¿Qué más sabías que Diego y Santiago son el mismo nombre? ¿A poco sí? Son Diego, Diego. Diego y Santiago son dos de mis primos queridísimos. Pero que hablan así. Y son mis primos. Pepe es mi hermano, pero todos mis primos son muy chistosos. Pero Diego y Santiago son chistosos, chingones, los quiero mucho. Y ahora me entero que son tocayos, además. Diego. Bueno, entonces, en fin, o sea, lo que quiero decir es que los concilios eran como la forma de resolver esto. Dice Lutero, tampoco puedes convocar un concilio para corregir al Papa, porque establecieron la norma de que solo un Papa puede convocar un concilio. Entonces nunca va a convocar un concilio contra él mismo. Entonces, bueno, era la mafia del poder. Qué horror, güey. O sea, realmente una tiranía máxima. Una tiranía máxima. Y, o sea, pero o sea, una persona como Lutero, ¿qué le mueve? ¿Que está viendo corrupción? ¿Que está viendo qué? Ahorita llegamos. Ay, Dios mío, qué suspenso. Toda la corrupción, la iglesia empieza, bueno, ya venía un poquito en decadencia, pero ya cuando es así total, empieza a partir del 750, que es cuando Pipino el Breve, imagínate llamarte Pipino el Breve, que tenemos que hacer un episodio de eso con mi maestra de historia, que es experta en
Carlomagno y Pipino el Breve. Ya no vive, Doc. Y ya es que ya le tocó vivir todo, leía en las noticias todo lo que... Y Lo sabe de primera y fíjate, mano. fíjense esto que voy a decir. En tiempos de Pipino el Breve, en la Roma, la iglesia de Roma, inventa un documento, literalmente es un fraude, un documento que se llama la donación de Constantino, que es como un testamento en donde Constantino le dona todo el imperio romano a la iglesia de Occidente, o sea, todo el imperio de Occidente. Y en 1440 un lingüista y tal demostró que no podía hacerse esto por el lenguaje que usan, o sea, así científicamente y fuera de todo demostró que porque ese documento lo usaron para que Pipino el Breve les regale prácticamente media Italia y tal, o sea, como que negociaron, mira, es nuestro legítimamente todo el imperio romano, nosotros te lo damos, pero tú danos también una parte. Entonces es cuando por primera vez reciben territorios y el papa se convierte en un emperador, pero todo fue un documento falso y eso sale a la luz en 1440, o sea, 43 años antes de que naciera Lutero, y entonces fue como un escandalazo, ¿no? Está buenísimo esto que me estás contando. Un escandalazo en la tipo época. Watergate. Ajá, un Watergate de la época de la donación de Constantino es fake. O sea, se inventaron ese documento y se cree que fue un monje por órdenes del Papa Esteban II. Inventó este documento y ahí la iglesia se fue en picada. ¡Wow! 100 años antes de Lutero, en 1415, o sea, 100 años antes de la Reforma, hay un... No sé qué pasó, pero pasó algo cabrón. Sí, ¿verdad? Oye, sí son varios. 100 años antes de la Reforma había surgido un tipo que había surgido antes uno que se llamaba Girolamo Savonarola, que protestaba, otro que se llamaba Jan Hus en Bohemia, o sea, lo que actualmente es la República Checa. Surge y predicando contra la corrupción moral de la iglesia, contra las indulgencias, prácticamente la misma predicación que Lutero, pero más enfocado en la moral y menos en la doctrina. Lutero es una reforma más doctrinal. Okay. Y el emperador de entonces le ofrece a Jan Hus un salvoconducto para que viaje a Alemania para exponer su doctrina, y ya que, o sea, prometiéndole que su seguridad, que va a poder regresar a su casa. Y lo traicionan, lo engañan con el salvoconducto, lo apresan y lo queman en la hoguera, a Jan Hus. Por ir a exponer por qué no está de acuerdo. Bueno, imagínate cómo le iría a Carlos Muñoz hoy en día. Pero ese sí que lo... Y sí, yo no diría nada, ¿no? Yo así ya me haría como... así, y pasaría cerca de la hoguera y así... Yo le mando un abrazo a Carlos Muñoz, que una vez me entrevistó. Me invitó para entrevistarme. Es el de los sacos, ¿no? Sí, el de los sacos de Jorge Campos, güey. Pinche barba así. Mamador. Que lo andan chingando en redes. Porque le dijo un mesero que no tenía hambre y no sé qué. Yo, cuando me invitó a entrevistarme, terminó la entrevista y dije... Nada más me pendejeó. Nada más me dijo todo en lo que estoy. Sí. Pero te vas a hacer millonario si pagas mi curso de 15,000 pesos, güey. Pero yo le mando un abrazo. La verdad es que me recibió con mucho cariño. Y ya puse un tweet viral burlándome de él. Así que lo menos que puedo hacer es ofrecerle un abrazo. Pero no sean charlatanes. Sí. Qué horror, güey. No sean charlatanes. Qué horror jugar con la fe de la gente, güey. Porque de fondo es eso, ¿a poco no? Sí, claro. Este pedo de la gente necesita una pinche respuesta porque su vida es una miseria. No, eso no tiene perdón. O sea, eso pero es demasiado grande el negocio, ¿va? Muchísima gente vendiendo mamadas, güey. Sí. Sí. De veras, ¿cómo pueden vivir con ellos mismos? Ahí viendo pues cómo... ¿Son psicópatas o sociópatas? ¿Cómo la gente está regalándoles dinero? Sí. No, pues hay gente que no tiene culpa de nada. En cambio, si pagas... Son unos sinvergüenzas. ¡Son sinvergüenzas! ¡Cedo, muchachos! En cambio, si pagas el curso en línea de stand-up comedy, 5,000 varos, y sí. Yo te enseño a dar risa. O no, digamos mi curso por 100 pesitos, mis cursos de Patreon, o mis conferencias, o mis cursos de historia, de francés, de idiomas. Es un chingón italiano. Pero bueno, volviendo a lo mío, curso en línea de stand-up comedy. Y volviendo a lo mío, diagonal curso. Y si compran mis libros,
Sí. Voy ahí Hago donde de denuncio cuento. la mafia del poder. Hago de cuento en los cursos. Güey, no sé, qué mal momento empezaste a imitar a AMLO, ya valió madres. Ok. Había habido un tema político de ya llevaban mucho pique entre Alemania y Roma, o sea, como que Alemania era un poder, era el único, Francia, Alemania, Roma, un poco España, pero España eran incondicionales del Papa en todo, entonces Alemania sí tenían ya un poco de pique como porque era el otro poder, ¿no? Siempre los alemanes han sido muy aguerridos, ¿verdad? Ajá. Y no les gusta que los controlen desde Italia, eso es muy importante. Hasta la fecha siempre la Iglesia Católica Alemana tiene sus diferencias, o sea, son como muy independientes. A mí no me gusta que un señor de Roma me esté diciendo qué hacer. Entonces tenían mucho pique. Había habido un tal Federico II, duque de Sajonia, que es abuelo de Federico III, el que ayuda tanto a Lutero. Es casi que a él se debe que se salvó la reforma. Ya, doctor, cuéntanos la historia, güey. Ok. Después del corte, Martín Lutero, Y sí ¿quién se me fue? fueron los 20 minutos. ¿Qué ser humano cambió al mundo así? Y de verdad ha sido una pinche lata pain in the ass para el catolicismo. El güey más problemático de la historia para el catolicismo. Martín Lutero. Regresamos en un instante. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. A ver. Siempre sí el budismo. Sí, siempre sí. Ahora veo. Acabo de recibir así una iluminación que sí funciona. Perdón, se nos reseteó el doc, pero ya encontró la nueva fe. Adelante, doc. De muy chico, como a los 6-7 años, lo envían a Mansfeld, que es una ciudad cerca, pero un poquito más grande, con un tío. Ahí se educa. O sea, la familia pues eran así de clase media-baja, digamos. Ahí se educa y tal. En 1502, a los 19 años, recibe un grado universitario en artes liberales, ¿no? Como una licenciatura, luego una maestría. ¿También en artes liberales? Pues sí, yo me imagino. O sea, es que ahí funcionaba la universidad. Le o sea, encantaban. Era fan de las artes liberales. Pero en ese momento, entre 1902 y 1905, 1500, 1902, güey. Quémenlo, Sí, quemen al sí, doctor sí. Stern en los memes. El desprecio de la historia podcast en Facebook. Se mete a estudiar Derecho. Decide que lo suyo es el Derecho. Se mete a estudiar Derecho. Pero ya después como que dijo... Ya cuando le dio hueva ya se sentaba así. Y entonces... y su papá estaba orgulloso de que... O sea, fíjate qué curioso. La relación de su papá con él era... Todo se notaba en si le hablaba de tú o de usted. No. O sea, el papá cuando lo... Lava el coche. Lava el coche, sí. Pero cuando ¿Qué cuando le dieron su maestría y además estaba en los primeros lugares, ¿Qué va a desear el caballero el de maestro? desayunar? No es broma, o sea, le empezaba a hablar como de usted. No mames. Sí, güey. sí. Pinche loco, güey. Y ¿Qué onda, pa? Buenos días. maestro. Sí, sí, sí. Y al día siguiente. ¿Qué pedo, pa? ¿Qué pedo, pendejo? ¿Cómo estás? Algo así. Algo así. Está cabrón, pinche loco, güey. La gente siempre ha estado bien loca, ¿va? Pues así era su manera de mostrarle su aprobación o desaprobación. ¿Y cómo le afectó? Entonces ya cuando entra a Derecho le empieza a hablar a usted, pero ocurre algo que lo hizo que el papá lo volviera a tutear. Le Y bajó es- la novia. ¿Qué hay ahí? No pises la de Manem. ¿Qué es eso? No, pues, Pisaste la de no, Manem. güey, con razón ¿Qué siento es? chistosito. Es como estar con niños aquí. Ay, así. cálmate, güey. Sí, la ex. Me cayó la M&M. En Frutos Fritos con Sofía Espínola siento más solidez y madurez que contigo. güey. Ok, el 17 de julio de 1505 cambia la vida de Lutero abruptamente porque está en un camino en el bosque, ahí está cayendo una tormenta y le cae un rayo
ahí, unos metros. Luego. Se súper asustó y... era muy nervioso, era así ansiosito y nerviosito. Yo tengo cierta teoría de que a lo mejor era bipolar. Puede ser, obviamente no hay manera de diagnosticar a alguien así del pasado, pero es posible. Se va caminando por el bosque. Y cae, y así tiene tal terror, tal angustia de así de como un castigo divino o algo así. O sea, me va a caer un rayo, que él hace un voto en ese momento a Dios, así de: si me permites llegar a salvo a mi destino, yo me voy a hacer monje. O sea, imagínate a qué grado estaba asustado. Sí, que hasta luego lo piensas y dices: no, mejor que me caiga un rayo. Sí, exacto. Pues el caso es que llega a salvo y cumple su voto de hacerse monje. Ok. El papá y lo empezó a hablar de usted otra vez. Se enojó el papá porque él quería que fuera abogado. ¿Cómo que monje? ¿Qué hijo de la chingada es usted? Exacto. Estoy muy en desacuerdo con usted. No, perdón, al revés. Lo empieza a tutear. Sí. Sí. A ver, hijo de tu puta madre. ¿Cómo que monje? Sí. Papá, era broma, no voy a ser monje. Le agradezco la aclaración. Exacto, sí. Exacto. Chale. Entonces, pues se va y se mete al monasterio agustino. Ok. Y se mete. O sea, sí llegó, entonces sí cumplió la promesa. Sí. Ok. Y qué apasionante historia, ¿verdad? Sí. Y se mete de esto en un monasterio donde su mentor, digamos, era un tal Staupitz, que fue muy importante en su formación. Y lo envían a hacer el doctorado en teología. Le vieron madera, era un chico muy listo, muy estudioso. Lo mandan, ya tenía su maestría, lo mandan a hacer el doctorado en teología. Y lo ordenan como sacerdote, como monje, hace votos. Y ya, es monje. El doctorado lo recibe en 1512. Y inmediatamente que tiene su doctorado, empieza a publicar libros de temas teológicos, obviamente, y lo envían a Wittenberg como profesor de Biblia, de enseñar la Biblia, y también era muy bueno en hebreo y griego, y le gustaba mucho el Antiguo Testamento, entonces era profesor de todas estas cosas. Y es un nerd, un nerd. Pero un chico con mucha personalidad también, o sea, no era solo, no sé si carismático, pero tenía sus ideas propias, o sea, como que líder, esa es la palabra, vamos a decir, exacto, líder. Y entonces él siempre está como, y muy activo, ¿no? Y siempre está como dirigiendo: vamos a hacer un debate sobre esto y vamos a aclarar tal cuestión, y las disputaciones de Heidelberg, que son poco antes de la Reforma, y en donde debaten que si la fe, que si, o sea, ya sabes, ¿no? Ajá. O sea, muy, muy prendido, y además muy devoto, ¿no? Y muy, pero a una devoción casi enferma, o sea, donde él tenía terror de Dios. O sea, su relación con Dios era de terror. O sea, desde lo del rayo, algo ahí se le botó la canica. Y tenía una relación de terror absoluto con Dios. Se confesaba diario. O sea, yo lo veo, ahí viene Lutero a confesarse. Sí, o sea, sí. ¿qué hiciste en las últimas 24 horas? No, pues tuve tal pensamiento. Y, o sea, diario se iba a confesar. A veces sus confesiones duraban 1 hora, 1 hora y media. Así ya no podían con él. O sea, ya no sabían qué hacer con él. Ahí por eso se inventó el confesionario, que es como 2 espacios separados. Porque y ahí te vas y así lo dejas ahí hablando. Cuéntame, hijo, cuéntame. Y así. Ya sabes. Oye, le aprietas un botón y así en silencio total, así desapareces. Te vas abajo a un bar así con otros padres que también bajan de otros confesionarios y todos ahí en el bar. Y así, algo te avisa, ya le aprietas y bueno, llego, te absolvo, no sé. Reza 3 padres nuestros y 10 Aves Marías. O tienen su computadora así con los pecados, así le van anotando y les va diciendo ya la penitencia. Si usted deseó a la mujer de su prójimo, presione 5. ¿Cuál es la mujer del prójimo? El 9, ¿no? Anda, poniéndote a prueba. El 9. Entonces se confesaba y pinche azotadísimo, por Dios. Sí, y pues sí lo veían como un rarito así, y además limpiaba y barría y ayudaba a todos. Como monk. Algo así. Pues es que era monk. Literalmente era un monk.
Exacto. Exacto. De ahí viene Monk. Bueno. Wow. Vean la serie de Monk en Amazon. No mames. Perdón, es mi programa también. La mitad del tiempo la dedican a resolver misterios, que es detective y la madre, y de homicidio horrible, cosas horribles. Y la otra mitad, sus pinches locuras, sus tocs, sus, ¿no? Quisquilloso, latoso. Qué gran serie. Véanla, les dará paz. Entonces. Bueno, en algún momento él tiene, pues para que podemos considerar que es así una auténtica revelación, o sea, estudiando los textos de San Pablo y tal. O sea, se metió en el rollo de me siento culpable. Exacto, o sea, voy a estudiar todo el pedo. ¿Por qué mi vida es vivir culpable? Esto no está bien, o sea, esto no. Entonces llega a encontrar que precisamente a eso es a lo que vino Cristo, a que no vivas culpable, a que te perdona tus pecados, a que, o sea, dice el justo por la fe vivirá, y supuestamente ese es el versículo que más lo cimbró, o sea, es por la fe. Yo necesito, o sea, porque pues a él le habían enseñado que pues si estás en pecado mortal y te mueres en ese momento te vas al infierno, entonces por eso se confesaba a diario, que, o sea, ¿me entiendes? Entonces dijo, no, es por la fe, o sea, y diario así, ay, me la jalé otra vez. Y los cristianos. Ay, no, otra vez me la jalé. Ya. Y se van a enojar. Va a mandar un mensaje a Don él decía, los cristianos pues deben vivir gozosamente, incluso es un mandamiento, la Biblia dice, estad siempre gozosos, ¿no? Primera a los Tesalonicenses 5:17, de eso se trata. Entonces dijo, claro, la obra de Cristo es para que vivamos en paz, todos mis pecados me son perdonados, todas mis culpas, claro, eso no quiere decir que a propósito voy a aumentarlas, sí, ¿verdad? Pero si yo soy humilde y vivo confiado, o sea, y era muy rudo en sus expresiones, incluso era mal hablado, ¿no? O sea, sí usaba groserías, así, sí. Hasta en sus libros, o sea, imagínate en la vida cotidiana. Bollocks. Would you please stop doing bueno, no creo que hablara inglés, pero exacto. No, sí usaba palabras a veces medio altisonantes y él usa frases que escandalizan mucho al que no entiende su doctrina, porque por ejemplo dice peca fuerte. Hay una frase que dice peca fuerte, pero cree más fuerte y vas a estar bien. Como responsabilízate de tu pecado. No tanto eso, sino como ten fe en que la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. O sea, obviamente él no está mandando que peques, ¿no? Pero es como ya pecaste, pues peca, o sea, ya, vaya. No. Como de asume tu pinche pecado, ¿no? No. Peca fuerte. Ama a Dios tanto que aunque hayas pecado mucho, ámalo más que tu pecado. O sea, digamos, confía, ten fe, confía más en que Dios es bueno, pero obviamente no jamás. Pero esa frase la toman hasta el día de hoy para calumniarlo. Si él manda que peques, pero es ahí. ¿Sabes qué? Me parece súper sano, güey. Porque es un poco el rollo de conciliador de vas a pecar, no mames. O sea, no esperes no pecar. Pues sí. Pero bueno, por lo menos intenta. O sea, él sí dice que tienes que intentar no pecar. Okay. O sea, San Agustín había dicho algo parecido. De hecho, él era de la orden de los agustinos y lo que más estudiaba él era San Agustín. De hecho, él no dice nunca una idea que no la haya dicho San Agustín antes. O sea, es un hereje maldito. Así lo acusan cuando él no dice nada más que lo que siempre enseñó San Agustín. Creo que no hay una sola cosa en la que se salga de San Agustín. Entonces, pero no te enojes. O sea, lo poco que podría salirse de San Agustín es porque cambian las circunstancias. O sea, por ejemplo, en tiempos de San Agustín, pues la Iglesia Católica Romana, pues todavía era muy santa, vamos a decirlo así. O sea, era una época de oro de la Iglesia, donde de veras funcionaba bien. Pues siempre ha habido ahí manzanas podridas, si quieres, pero funcionaba muy bien como institución. San Agustín pues, es muy fan de la Iglesia porque funcionaba bien, pero eso es en el año 400. Ya 1100 años después. San Agustín? De Hipona. O sea, era como originario como de Cartago, o sea, de Libia, pues de lo que es Libia. Qué culto es. Y entonces Patreon.com. Y es considerado como el teólogo. Gracias. Sí, escuchen eso. Cuando te conviene, ¿va, güey?
Es considerado como el teólogo, así como el de los padres de la iglesia, el más importante como teólogo, pero a la vez no le hacen caso. Es como el Aristóteles, pero de la iglesia, ¿no? Ajá. Exacto. Y bueno, entonces Lutero era muy fan de Agustín. Y el caso es que llega la fecha crucial de todo esto. O sea, ya después de esta empieza a hacer justo muchos debates sobre ese punto y va confirmando como eso que de repente vio, ya que le cambió el carácter. O sea, ya no vive histérico, vive muy tranquilo, ya es feliz, todo padre. Pero se empieza a irritar al ver cosas que no están bien, ¿no? Y lo que le empieza ya a poner muy mal es la venta de indulgencias. Que siempre había existido toda la Edad Media, pero por esta época se pone con todo porque el papado pues había gastado mucho en guerras, estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Entonces tú das 200,000 varos y te vas al cielo. Te vas al cielo, prácticamente. ¿Sí? O sea, están ¿Pero vendiendo la salvación. Va, pues varía. No sé, o sea, tú das... ¿Pero tú qué crees? Es algo proporcional a lo que tienes. No. Sí, no, súper rico. Bueno, si eres muy rico, pues tienes que dar más. 1,000,000 de pesos. Tú da lo que puedas y... 10 millones de pesos. Ajá, exacto. Y prometían que para ti y para tus familiares que estaban en el purgatorio, ¿no? No mames, güey. Ah, claro, sí, o sea... tú pagabas y tu tío Leopoldo... Que literalmente estos predicadores charlatanes que llegaban a estos pueblos alemanes a sacarle todo el dinero a la gente, llegaban diciendo, en el momento que la moneda caiga en el fondo del bote, o sea, literalmente Lutero cuenta que eso decían, el alma de tu familiar saldrá del purgatorio. Y entonces todo el mundo echando ahí monedas. Tío Leopoldo, güey, manoseando a la cuñada. Y ahora por una lana de un pendejo de años después. Ajá. Ay, la de él y ya, gracias. Es pariente. Así es. Entonces en ese momento Lutero ya no lo soporta más y escribe 95 tesis, así como era de clavado. Así, no podía haber hecho 3, 4, 95 tesis. Cada 95 tesis es una frase para disputar. Y mi primo Jorge no acaba ni la única que tiene que hacer para la universidad. Y él hizo no, exacto. Así cuántos millennials llevan 4 años haciendo su tesis. Su única tesis. Y él hizo 95 dice, en un ratito. Ay, qué lástima que no fui contemporáneo de Lutero. Eso lo convenzo a hacer la mía. Sí, de una vez, ¿no? Ya. O sea, un güey obsesivo. Un güey traumado. Con respeto, ¿eh? Un santo varón. Con pinches traumas, culpas, persiguiéndolo. Encuentra que su archienemigo es la iglesia, por cómo lo manejan todo. Le empieza a ver como con claridad de la corrupción y todo. Y se encabrona y hace 95 escritos. O sea, es un escrito muy grande. Cada tesis es una frase. O sea, ay, no, sí. Para tanto. Cada tesis es una frase que así se estilaba en esa época, se debatía la teología. Tú ponías la tesis, por ejemplo, la salvación es por fe, no por obras. Eso es una tesis. Entonces, si alguien no está de acuerdo, tenía que presentar una antítesis y así iniciaba el debate. Entonces, él presenta 95 puntos de debate. ¡Wow! Y va y las pone en la iglesia de... Ay, se me olvidó el nombre de la iglesia. El nombre de todos los santos o de la Santa Trinidad. En Wittenberg. Allá afuera están... Sí, furiosos. Con antorchas, ¿cómo? Así de cómo... No se sabe. Entonces llega y las clava en la puerta de madera, así su hoja con las 95 tesis. Se han de haber encabronado horrible y la verdad es que eso lo descubriremos después de este corte. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Vámonos con el final de esta historia. Qué tipo tan aguerrido. Bueno, llega y la clava. Y hay muchos que dicen, no es cierto, no las clavó, nada más las publicó. No, sí las clavó. Actualmente todavía existe esa iglesia y hicieron una puerta nueva donde ya ya viene con las tesis así en bronce. Ok. Así el que le encargaron el trabajo, así tienes que poner 95 tesis en una puerta. Y así.
A un universitario. Andan universitarios. Oye, ¿dónde encontramos esas tesis? En internet y además tan interesantes, hay que leerlas. O sea, estas tesis, léenos les un tengo ejemplo. algunas. Ajá. Vale. Esas tesis no atacan jamás al Papa, no atacan a Roma, a la institución, a la iglesia, Nah. pero cuestionan las indulgencias y ni siquiera cuestionan el purgatorio, aunque Lutero ya tenía serias dudas de que exista el purgatorio, porque no está en la Biblia, no está en ningún lado, es un invento ahí medieval, Ah, sí. que se establece como en 1200 algo. Ya lo quitaron, ¿verdad? No, Todavía está. ese es dogma, no lo pueden quitar, es dogma. Es uno de esos dogmas que imponen como dogmas y que no tienen fuente en ningún lado. Oye, yo de pobre de mi tío Manuel. Ahí sí. Imagínate más, el Papa dice, ya vamos a quitar el purgatorio, y todos los que están en el purgatorio salen. ¿Qué? Así. No, salen de repente porque ya el Papa quitó el purgatorio. Homeless. No Ándale, pueden entrar. homeless, ahora ya, ¿dónde quedamos? Por lo menos. Chale. En el purgatorio tenía mi celda. Chale, exacto, ándale. Exacto. Y ya estaba conociendo ahí a uno. Ya estaba ahí haciendo networking que con el pinche Hugh Hefner, que con Freddie Mercury, O sea, güey. Lutero como que ingenuamente cree que estos predicadores estaban haciendo algo que el Papa no había autorizado. O sea, como que tengo que avisarle al Papa. Tenemos que... Él realmente era ingenuo. O sea, fue a poner esto ingenuamente diciendo a alguien, avísele al Papa lo que están enseñando esto. Ujú. Entonces, vamos a leer algunas de estas tesis, de la 41 a la 48, para que se den una idea. Dice la 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deben ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. O sea, no Ok. creas que por dar ahí pagar una indulgencia ya El no tienes dinero que hacer caridad. no lo es todo. 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. Y el Papa así de... ¿Y tú cómo? Están berrinchados con las pinches indulgencias. ¿Y tú cómo sabes? En línea. 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Y el Papa así de ¿qué? O sea, pues no, porque las indulgencias son para... El dinero es para él y lo de los pobres no es para él. Ya. 44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. En cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de la pena. Emberrinchado. 45. Pues no emberrinchado, tiene toda la razón, ¿no? O sea, está diciendo algo Estoy real. diciendo que el berrinche sea incorrecto. Bueno, puede ser. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. O sea, sí. Poquito Sí, le faltó ya para decir. 54. Cómprate un bubulubu. Es mejor que una indulgencia. pues, Pues, el bubulubu. da bueno, más obviamente felicidad las que la 95 tesis tienen que ver con las indulgencias. Que claro. ya lo entendimos, Doc. Espérate, todavía hay más. Ahí Y vienen las ya buenas. faltan. Ahí vienen las buenas. Y entonces así, o sea, te está diciendo, si tú ves a un indigente y en vez de ayudarle vas y gastas ese dinero Mamada, le para estás una regalando dinero a indulgencia, gente poderosa. lugar entonces de ayudar no a un vas a cristiano. obtener ninguna indulgencia, sino la indignación de Dios. Ok. 46. Debe enseñarse a los cristianos que si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. O sea, si eres pobre, pues no gastes la comida de tus hijos en irle a pagar al Papa, Claro. ¿no? Y el Papa así, ¿qué? O sea, para ese momento ya estaba... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? O sea, ¿cómo? Así, ¿no? O sea, ¿estás diciendo que el pobre tiene que comprarle a su familia comida antes que dármela a mí? ¿No? El pobre es pobre porque quiere. Pues el pobre es pobre eso que quiere. Soy Carlos Muñoz, Máster Muñoz. Máster, güey. Máster Muñoz. En Twitter no lo encuentras como Carlos Muñoz. Máster Muñoz. Imagínate qué tienes que tener para que te pongas Máster Muñoz y esos sacos además. Bueno, 47. Entendimiento Ya de vamos cómo a la ver. gente paga por pendejadas, güey. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. Y otra vez así todos los cardenales que se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo.
Y el Papa dice, ¿cómo te atreves a decir que prefiere una oración que su dinero, ¿no? Así. Entonces, si te fijas, son muy inocentes. Además, hackeó al Papa, ¿no? Porque como que el Papa no podría contradecir eso. Además, ¿cómo? Exacto. Lo peor es que lo hicieron. No, o sea, sí, quiero la oración, pero... Sí, y a la vez, pero también el dinero... Y como si le digo que no, pues se va a ver medio mal. O sea, sí les dio en donde más les dolió. O sea, les clavó la... Y espinilla. Probablemente tesis no hubieran pasado de ser una protestilla más, así. Pero justamente, como siempre pasa, la publicidad más grande se la dio, ¿quién crees? Los gringos. Los Simpsons. No, la propia iglesia pues reaccionó tan desmedidamente a esto que además digo, no hay ni qué criticarles, totalmente lo que estoy diciendo. Primero el dinero es para un pobre que para el Papa, primero es para tu familia que para el Papa. Estoy diciendo algo totalmente lógico, totalmente acorde con la Biblia. Está mal lo que está diciendo este güey. Así no se pusieron como locos y inmediatamente le mandaron, el Papa designó a un fraile dominico y teólogo que se llamaba Silvestro Mazzolini da Prieri, que se dedicó 2 años a pelearse con Lutero, o sea, nada más por esto. O sea, el de 1518 a 1519 le asignó el Papa ve a ver qué es hereje, que anda enseñando que los pobres son primero que nosotros. Haz hereje. Así le... No, que vayas a ver a ese hereje. Es hereje. Sí. Oye, es hereje. Es hereje. Ja de je. Los chistes, todo mal. Chale. Estoy demasiado drogado y borracho en este episodio. Una disculpa, estoy combinando. Justo en el que es más importante para mí. Vean lo que me hace. Pero lo que no sabes es que cuando llegó el Dr. Stern me abrió así un cosito así y me dice: pruébala. Es cocaína. El episodio de Diego Schenning. Es broma, el doctor no es vicioso. Nunca se ha metido nada. No nos pidas que quitemos eso. Entonces este señor Mazzolini da Prieri no le daba argumentos, nada más le daba amenazas. O sea, dogmáticamente estás mal. Amenazas de excomunión, prisión y muerte, ¿no? A eso se dedicó 2 años de estarlo amenazando, hostigando. Y siempre era lo que les decía, lo mismo. La iglesia la iglesia de Cristo significa la iglesia de Roma. ¿Qué tanto suena eso? Encabezada. Otra cosa que no sé yo. Encabezada por el Papa, quien es infalible y por lo tanto más autoritativo que los concilios e incluso que las santas escrituras mismas. No hay autoridad superior a la del Papa. Y no puede ser opuesto. ¿Y sabes qué frase le dijo este señor? Sí. ¿Sabes qué frase le dijo? Ni siquiera, o sea, que el Papa no puede ser depuesto ni desobedecido, ni siquiera se ha de dar tal ofensa como para causar que la gente se vaya al diablo en el infierno por multitudes. Así el Papa sea el mismísimo diablo y su doctrina te manda al infierno, no lo puedes deponer, no lo puedes criticar, no puedes hacer nada. O sea, así se lo dijo. Lutero se quedó horrorizado totalmente. Y al escuchar, el día que escuchó que le dijo esto, el tipo le escribió a uno de sus mejores amigos, Georg Spalatin, y le dijo: yo creo, fíjate la frase de Lutero, yo creo que todos en Roma han enloquecido. Están locos de atar y se han convertido en estultos, inanes y demonios. Todos en Roma. O sea, imagínate. Por cierto, él estuvo en Roma cuando era monje y eso fue, no me acuerdo a qué fue, pero fue ahí fue ordenado, creo, ¿no? Fue a Roma a ser ordenado y conoció y todo. Así tengo todo tirado, ¿qué onda? No te preocupes. Ve a Roma para que seas ordenado. Sí. Bueno, en esto andaban. Sí, esos me gustan rápido. Mucho. Ve qué buen chiste. Ve qué bonito chiste. Sí. En esto llega el estaban que sí, que si no, que si tienes que obedecer al Papa, que cómo te atreves a criticarlo. Te digo que además le dieron la razón porque él pensaba que el Papa no sabía lo que se estaba haciendo, entonces él quiere que le informen. Y cuando el Papa le envía a alguien que le dice estas cosas, entonces dicen, no, es que entonces sí es él el malo. O sea, sí es él el que está mandando a hacer estas ventas de indulgencias, no es un ignorante del tema. Bueno, el 12 de enero de 1519, justamente en eso andaban, cuando se muere el emperador Maximiliano I.
Y hay un tema ahí sucesorio complicado, o sea, en México. El emperador Maximiliano I. No, exactamente, pero sí era antepasado. Este sí era era Habsburgo. Maximiliano I de Habsburgo. Okay. Entonces sí era su antepasado. Que este era el abuelo de Carlos V. Que ya tenemos nuestro episodio de Carlos V. Muy desafortunado. Un poco, no es mi favorito, pero... Porque Alexa Suárez es tu archienemiga. Pero el caso es que hay un tema ahí sucesorio un poco complicado. Y cómo funcionaba el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, es que había un emperador que pues se heredaba el trono, pero no era como cualquier reino porque tenía que ser confirmado por 7 electores. O sea, 7 príncipes o nobles alemanes de muy alta alcurnia tenían que ratificar al emperador. No era automático. Okay. Que eran, los 7 electores eran 3 religiosos, 3 arzobispos muy importantes de Alemania, que eran el de Mainz, Köln y Trier, y 4 príncipes, ¿no? El de Bohemia, que Bohemia era parte de Alemania, Palatinado, Brandenburgo y Sajonia. Fíjate, Sajonia, o sea, donde nació Lutero, que en ese tiempo era Federico III, duque de Sajonia, que era un hombre piadoso y buena onda. Feo. Bien Federico, sí. Le llamaban Federico. Me dijo Federico. Federico el Sabio. Y esta crisis sucesoria hace que, por un lado, se les olvide un poquito el tema Lutero, y por otro lado, que Carlos V, el nieto de Maximiliano, tenga que hacer alianzas ahí con los príncipes y les termine. Acaban eligiéndolo y es coronado emperador, muy joven, como a los 20 años. En 19, de hecho, que lo vimos en su episodio. Y era rico, ¿no? ¿Rico? Bueno, a la fecha es riquísimo el Carlos V. Sí, delicioso. Era muy dulce, cremoso. Entonces, y ya queda como emperador, pero queda como debiéndoles favores, así, porque sí estuvieron como a punto de no elegirlo, ¿no? El tema Lutero por ahí sigue, o sea, Roma ya están muy desesperados porque además es cada vez más popular, o sea, la gente, porque te digo que había muchos antecedentes en los que ya estaba bastante preparada Alemania para que era apenas una chispa y se iba a armar, ¿no? O sea, en Roma empiezan a tenerle miedo cada vez más a Lutero. Entonces, el 15 de junio de 1520 llega una bula papal. O sea, el papa se estaba bulando de él. Era muy bulón. Se está bulando. Entonces, la bula pues es un documento así muy solemne, ¿no? Emitido por un papa que se llamaba Exsurge Domine, donde le quieren meter el susto de su vida, ¿no? A Lutero, así, ya párale. En ese documento Exsurge Domine le dan una amenaza, una excomunión condicional. O sea, le dicen, tienes 60 días para retractarte o serás excomulgado. Y ser excomulgado en ese tiempo por hereje era pena de muerte automática. O sea, quedaba... O sea, Lutero realmente cuando empezó esto, cuando clavó las tesis, él realmente pensó que, pues, como que dijo, pues, hasta les va a gustar, ¿no? Como que, pues, me van a agradecer, el Papa me va a agradecer que estoy tratando ahí de enmendar un problema en la iglesia, ¿no? Cuando vio que no, él estaba seguro que iba a morir, ¿no? En esto. Entonces le llega la bula, fíjense las palabras amenazadoras de la bula, cómo empieza. Dice, levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Un jabalí salvaje ha invadido tu viña, así le llamaron. Levántate, oh Pedro, y observa la situación y se levanta un Pedro ahí, así, ¿no? ¿Qué? ¿A mí por qué me...? Pedro Picapé. Levántate, oh Pedro, y observa la situación de la Santa Iglesia Romana, madre de todas las iglesias consagradas con tu sangre. Levántate, Pablo, que con tu enseñanza y tu muerte iluminaste e iluminas a la iglesia. Se cierran las comillas. Agrega el documento que no se puede tolerar más que la serpiente se arrastre por el campo del Señor. Así llaman jabalí salvaje, serpiente, etcétera. Le llega la bula a Lutero y la quema en la hoguera, públicamente, enfrente de todos. Dice, a mí no me van a estar espantando. O sea, eso era ponerte la soga al cuello. O sea, era gravísimo, ¿no? Hacer eso.
O sea, el Papa te firma un documento, te lo manda y tú lo echas a la hoguera, ¿no? Pinche loco, güey. Bueno, y esto fue en junio. En agosto de ese mismo año publica un discurso a la nobleza de la nación alemana. En octubre otro que se llama La cautividad babilónica de la iglesia. Y en noviembre La libertad del cristiano. O sea, ahí sí ya en 1520 le declara totalmente la guerra al papado y llama a toda la nobleza de la nación alemana a levantarse contra esta tiranía, ¿no? En este discurso para la nobleza dice que está dirigido para la información de todos los cristianos. Y les escribe así, y ahí escribe con una angustia, así que adiós, desgraciada, condenada, blasfema Roma, la ira de Dios ha venido sobre ti. O sea, el atrevimiento de decir eso sí está grueso. También publica ese mismo año contra la execrable bula del anticristo. O sea, incluso le llama al Papa anticristo, ¿no? Wow. Así, en ese año es la primera vez que le dice, este es el anticristo. El anticristo predicho en la Biblia es el Papa. Y dice ahí en ese texto, el apóstol Pedro dice que debemos dar cuenta de la fe que está en nosotros, pero esta bula me condena automáticamente sin ninguna prueba de las escrituras, mientras que yo documento todos mis postulados con la Biblia. Por mi parte, dice, la suerte está echada. Estoy por encima tanto de las amenazas como de los favores de Roma. También lo trataron de sobornar y ¿qué quieres? Te mandamos de... Claro, ¿Dónde quieres ser obispo? ¿No? ¿Qué hacemos por ti? Claro. Ni las amenazas ni los favores. Ya no es posible la reconciliación. Nunca más seré de ellos, que condenen mis libros, que los quemen. Yo condenaré y arrojaré al fuego su derecho canónico, que no es más que un tejido de herejías. Y también quemó el derecho canónico junto con la bula. Basta de esta humildad que nunca ha servido para arreglar nada. O sea, como de quedarse callado. Basta de alentar a los enemigos del evangelio en su orgullo y suficiencia. Eligen la violencia para esconder su ignorancia y su conciencia culpable. Pues el 3 de enero le llega su excomunión definitiva. Como que le habían dado 60 días, le dieron 6 meses, pues no pegó. El 3 de enero de 1521 la excomunión definitiva. ¿Por qué no lo mataron en ese momento? Porque el príncipe Federico III de Sajonia lo protegió. O sea, él en ese momento, él sí creyó en todo esto y de verdad, de buena fe. Y dijo a Lutero, mientras esté en Sajonia, a mí no me lo tocan. Llega el 6 de marzo de 1521 y le llega una carta, así un mail, ¿no? Una carta. Firmada por el mismísimo emperador Carlos V, donde lo invita amablemente. La verdad, la carta es bastante amable, hay que decirlo. Hermano Lutero, por favor, lo invito a que venga a la dieta, porque ya está usted un poco gordo. Sí, a la dieta de Worms. La dieta de Worms, que Worms era un charlatán que inventaba dietas de la época, ¿no? Entonces lo invito a la dieta de Worms. Porque ya está usted un poco gordito. Que sí, de hecho era un poco gordito. De tanto chocolate. Y ándale, de tanto comerse mis chocolates. No, dieta era como una sesión solemne donde se reunían todos los representantes de Alemania con el emperador, que se hacía, pues sabes, cada año, cada 2 años en diferentes ciudades. O sea, el emperador iba ahí dando giras y hacía dietas, ¿no? Que se llama Reichstag en alemán, ¿no? Es el día, Tag es día, el dieta probablemente viene del latín dies, que es día. Entonces, como un día especial donde se hace una asamblea. Okay. Entonces, el emperador iba a estar en Worms, una ciudad que es fuera de Sajonia, en abril de 1521, y dice, por favor, acuda usted a la dieta de Worms a platicarnos cómo está eso de su doctrina. Yo mismo, el emperador, lo voy a escuchar. Y le doy un salvoconducto, como a Jan Hus le habían dado, para garantizarle que usted puede salir de Sajonia y regresar sin que nadie lo toque. Y él nunca creyó que fueran a respetar el salvoconducto, y de hecho tenía razón, pero ahorita vamos a ver cómo se salvó. La idea era o sea, le estaba mintiendo el mismísimo emperador, y por eso le escribe tan amable y tan bonito. Le está mintiendo porque lo quieren arrestar y ejecutar. ¿Cómo fue, Doc?
Y él desde que sale se despide, él sale de Wittenberg, en Sajonia, que es donde vivía, se despide de todos, pues hermanos, yo no volveré, voy a cumplir mi deber como mártir, y va a Worms. Cuando después describe lo que pasó en Worms, dice, a ver, o sea, es que en vez de poner a los mejores teólogos y doctores a refutarme, pues no, nada más le ponían a un inquisidor ahí a retráctese, y le sacaron todos sus libros. ¿Usted reconoce que usted escribió todo? Sí, retráctese de todos ellos. Para empezar, pues ¿cómo voy a retractar? Entonces algunos pues hablan de otros temas, no tienen nada que ver, fueron aprobados por la iglesia en su momento. ¿De qué me voy a retractar? Entonces, total que él dice, pues no, dice, algunos de mis libros pues no hablan sino de cosas ahí normales, de doctrina, de la vida cristiana. Otros hablan contra el papado, que está arruinando a la iglesia, oprimiendo la conciencia humana y al imperio. Y entonces, pues, ¿quieren que me retracte de todos o solo de esos? Y entonces dice, que agarra y que dice. Que agarra y dice. Si ahora me retracto, bueno, primero, el primer día que llega y le dicen todo esto, la verdad se asusta, ¿no? O sea, como que sí dice, es que ya de aquí no va a salir vivo. O sea, ya estaba preparado, pero a la vez pues sí le da. Entonces, les pide tiempo para pensar más. O sea, le dice, a lo mejor no es así, luego me retracto, pero luego les digo, ¿no? Daba como respuestas así un poco ambiguas, ¿se retracta o no? Bueno, déjenme pensarlo. Ok, entonces al día siguiente se presenta y dice, si habla de los libros, unos son contra el papado, unos que dice, si ahora me retracto de estos, no estaría sino fortaleciendo la tiranía. Admite que algunos de sus libros son polémicos, que a veces se le pasa la mano en el tono, que puede ser hasta un poquito rudo, ofensivo. Dice, pero incluso en ellos debo permanecer firme a menos que se me pueda señalar el error. Y entonces dice una de sus frases más famosas, quizá la más. Dice, a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Sabía que en ese momento era su sentencia de muerte y así lo dijo. Tras esto, se proclama el edicto de Worms, que lo proclama el emperador Carlos, que lo confirma como hereje y ordena que se le capture y ejecute de inmediato, traicionando el salvoconducto que le prometía que iba a regresar a salvo. Pero el duque Federico interviene y lo secuestra, para que no lo puedan agarrar. Lo secuestra. Pero estaba triste. Y se lo lleva... ¿Por qué? Porque le dijeron Federico. Llanto de Kiko. Dijo, Así que chiste. Doctor. Me dijo Federico. Y entonces se lo lleva al castillo de Wartburg y lo encierra ahí un año, donde en secreto, obviamente, nadie sabía que estaba ahí. Incluso se deja una barba y así. Bueno, y ahí en ese año se dedica a traducir la Biblia al alemán, porque antes no existía ninguna versión. Y sale del castillo en 1522. Ese mismo año una revuelta de algunos nobles contra el emperador para defender a Lutero, pero él mismo dice, no es por la violencia, vamos a estar en paz. En 1525 hay otra revuelta a su favor por parte de los campesinos. Todo ese tiempo pues él no sale de Sajonia ya ni por error. Ahí es el único lugar donde está seguro. Y de hecho ahí ya se queda para siempre. Y por eso sobrevivió. Ese secuestro es lo que le salvó la vida, porque ya estaba un edicto para ejecutarlo.
En 1525 se casa. Tiene 42 años. Él no quería casarse nunca. Ya había hecho votos y todo. Obviamente ya no era monje ni nada. ¿Botox? Sí. No, pues se veía súper joven. A los 42 años ya Todavía se había de hecho 30. votos. Se casa con una ex monja que se llama Caterine von Bora, que era una noble que había sido forzada a hacer votos a los 16 años, que eso era muy común. Es una de las principales razones por las que él abole por completo el monacato y la monjería y todo eso, Ok. porque aparte de que dice que es algo que no es cristiano y que no está en las escrituras, que dice que pues lo que tiene que ser luz del mundo, que estar La mezclado obligaron con y luego, el y mundo. luego ya que se salió. Se escapó, pero escaparse puede hacer hasta pena de muerte. O sea, son votos que no se pueden romper por nada. Y entonces ella y otras 11 monjas escaparon en una carroza que transportaba pescado. Y pues sí, era muy, muy riesgoso. Ella pues pide ayuda. Se escapan a territorio luterano, pide ayuda. Y Lutero no quería al principio casarse con ella ni con nadie, entonces pues todas estas monjas se casan. Porque además estas monjas de qué vivían, o sea, no tenían que encontrarse un marido o sea, no tenían de qué vivir, ¿no? O sea, no, pues una mujer así no podía vengo a pedir trabajo y así, o sea, no era tan fácil. O quién sabe en qué tenían que trabajar. Tenía que haber su OnlyFans y pero pues no, la única solución así decorosa pues era encontrarse un buen marido. Y entonces como que todas estas 11 monjas se acaban casando ahí con líderes luteranos y pues ya nada más queda ella y Lutero así como así. Como de que tratas de agarrar como del juego de las sillas, así de que el juego del calamar, así de Exacto. parejas. Y exacto, Ya no y de repente ya nada más queda ella. Y entonces, y su padre ahí que otra vez ya le hablaba de usted. O no sabemos cuándo. Su padre le insiste en que ya se case con ella, pero no sabemos si se le dijo de usted o de tú. Y entonces, y se acaban casando en 1525 y resultó ser la mejor esposa así ever. Y vivieron, o sea, él digamos no se casó por amor inicialmente, sino porque sintió el compromiso con ella de que pues yo te prometí que te iba a ayudar, no, pues no te puedes quedar sola ahí por la vida, yo me voy a casar contigo. Y resultó ser la mejor decisión de su vida y fue muy feliz con ella hasta la muerte. La mejor esposa, vivían les asignaron un ex convento con 40 habitaciones y ellos, bueno, eventualmente tuvieron 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres. De las mujeres una se murió al año, otra se murió a los 13, esa les afectó profundamente. Y los otros 4 sobrevivieron. La de los 13, pues no sé. ¿Alguna enfermedad? Pues algo de la época, sí. La de un pobrecitos. año, pues era normal. Y Pobrecitos. y usaban los cuartos, algunos, porque eran bastante pobres. O sea, Lutero nunca fue rico, nunca usó esto para ser rico. De hecho, tenía un sueldito muy modesto en la iglesia, como su puesto era visitador, no era ni siquiera el obispo, el jefe, no era nada. O sea, oficialmente era un visitador, o sea, él visitaba iglesias para pues corregir ahí cosas y eso, como teólogo. Y así. Tenía un sueldo moderado y la esposa producía cerveza artesanal y la vendían. Y tenían un Colimita, decías tú. La colimita. Exacto. Chale. Que sí, pero pensé que no. Algún nombre le pusieron así. Y tenían su huerto, entonces comían ahí de su huerto y alquilaban algunas habitaciones, ahí tenían su Airbnb, así ahí alquilaban unas pocas habitaciones, pero todas las demás habitaciones las usaban. Ya te ponían tu colimita desde que llegabas y estaba ahí. Ándale, ya era la promoción de la casa. Y y las otras habitaciones las usaban para ayudar a los pobres, o sea, para como hospital, como orfanatorio, o sea, tenían. O sea, tú pagabas 450 pesos por una noche en un Airbnb y en el cuarto de junto hay un indigente gratis. Causó problemas. Sí, bueno, a lo mejor estaban en secciones así. Pero pues llegaba, pero te atendía el propio Martín Lutero, así llegaba. En fin, y pues Lutero se muere a los 63, si se casan los 40, o sea, duran 21 años, ¿no? Y
Sí, eran bastante pobretones. Bueno, así pasan los años, llega 1529. Para esto, pues cada vez más y más iglesias empiezan a convertirse, digamos, a esta nueva... Pues no es una nueva religión, no es una nueva fe, simplemente a esta forma de verlo. Esta forma reformada de cristianismo, ¿no? Reformada. Por eso se llama la reforma. O sea, se está reformando, es el cristianismo de siempre, pero está reformado. Después de una desviación. Entonces, bueno, en 1519 llega otra dieta. A ver si esta sí le funciona. La dieta de Speyer o Spira, yo creo que es en latín Spira, donde se vuelve a condenar a Lutero y sus enseñanzas, y esto ocasiona una carta de protestación de parte de los príncipes alemanes que lo apoyaban, y de ahí viene el nombre protestantes, por esa protestación que hacen. En ese sentido, los únicos verdaderos protestantes pues serían los luteranos, o sea, los luteranos alemanes, ¿no? Después se amplió ese término, se le dice así, pues ya prácticamente a cualquiera que a partir de esto no está de acuerdo con Roma, no está en comunión con Roma, aunque tampoco ya tenga nada que ver, porque a partir de esto pues también explotó algo y empezaron a salir grupos por todos. No, pues yo tampoco. Que Calvino, Zwinglio, o sea, los anabaptistas, y Lutero, o sea, hasta se espantó así de, pues espérense, o sea, la idea es seguir manteniendo la unidad, no es que cada quien pueda hacer lo que quiera, nada más que con una doctrina reformada. Pero empiezan a salir y ya todo el mundo se les empezó a llamar protestantes, pero sí, estrictamente solo los luteranos serían protestantes. Ok. Porque hasta ahí viene el término. Pero es muy difícil cómo nombras este movimiento, que se acabó llamando luteranismo, pero el propio Lutero no estaba de acuerdo. O sea, él decía, ¿cómo se llama el luteranismo? ¿Y yo qué? O sea, él, por ejemplo, dice esta cita: ruego porque dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera a todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Teóricamente no deberían llamarse luteranos, pero pues de alguna manera sí les llamaban los católicos estos luteranos. Es una forma como de marcarlos como una secta, ¿no? Herética, seguidores de Lutero en vez de seguidores de Cristo. Entonces son los luteranos, y ellos pues aceptaron, pues sí, bueno, somos seguidores de Lutero. O sea, les dio igual, y él mismo dice, no hagan eso, pero bueno, no le hicieron mucho caso, y por eso hasta el día de hoy se les llama luteranos. Okay. Y bueno, en esa carta de protestación, estos decían: protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. Así dijeron los príncipes, también muy valientes, porque se estaban enfrentando al Papa y al emperador. Ese mismo día, el elector de Sajonia, Hesse y las ciudades de Estrasburgo, más Ulm y Nuremberg, se comprometieron secretamente a sellar un tratado defensivo en caso de ser atacados por el emperador o alguno de los estados católicos. O sea, podían atacarlos Francia, España, Austria. No sabían de dónde. Bueno, el emperador también era de Austria, Italia, o sea, no sabían de dónde les iba a venir. Entonces dijeron, pues si nos atacan, entre nosotros somos amiguis. Sí. Así le hicieron, amigui, o así. O así, amigui, por si nos atacan. Y entonces estaban dispuestos a utilizar las armas para sostenerse en su posición. Ajá. En ese momento no los atacaron, aunque de años después sí. Bueno, ya. Voy lo más rápido posible. Llega en 1530, el año siguiente, la dieta de Augsburgo. Okay. Donde otra vez los llaman así, a ver, el emperador otra vez. A ver. Nuevas dudas. ¿Qué creen? Ya, preséntenme exacto qué creen. En lo más conciso que puedan. Un documento donde dice el resumen de toda su doctrina. Lutero no podía ir, por obvias razones, porque pues,
hasta ahí va a llegar. Entonces va Felipe Melanchthon, su representante, amigo suyo, representante. Él escribe la Confesión de Augsburgo, que hasta la fecha se considera el documento más importante de la Iglesia luterana, o sea, el documento que resume la fe. Lo presenta. Son 21 artículos muy sucintos, que la verdad es que tampoco vas a encontrar nada ahí que criticarle. O sea, totalmente podría ser compatible con el catolicismo, excepto en algunos, por ejemplo, dice que sí no están de acuerdo con los monasterios, con los monjes. Eliminaron todo lo del Papa, nada más para no meterse en problemas. O sea, dijeron, nuestra fe es esta, ahorita ni hablemos del Papa. Y los católicos, ya nada más por costumbre, no tenemos que refutarlos, aunque todo lo que dice ahí podría ser católico. Se escriben una que se llama Confutatio, que es refutación, o sea, ellos presentan la Confesión de Augsburgo, los católicos presentan la refutación. Melanchthon ve la refutación, dice, esto es una tomadura de pelo, no trae, o sea, todo está mal, mala exégesis, todo. Entonces él escribe una apología de la Confesión de Augsburgo, que es ya lo mismo, pero mucho más grande, con citas bíblicas, con mucho más argumentos, y ya no lo dejaron presentar esa, pero hasta la fecha viene pegada con la Confesión de Augsburgo, o sea, sigue siendo parte de los documentos más importantes. Lutero ya consideraba que la iglesia era irreformable, o sea, él dice, tenemos que irnos, o sea, qué bueno que me excomulgaron, con permiso, y la iglesia es totalmente irreformable, por lo del el triple muro y todo eso. Y bueno, en la presentación de la Confesión de Augsburgo dice que esto es para que sea una expresión de la fe de la Iglesia Universal y por lo tanto una base para la reconciliación entre reformadores luteranos y la Iglesia romana. Ellos querían la reconciliación, pero exigían, o sea, tienen que reformarse. No nos vamos a juntar con ustedes si siguen pues con estas corrupciones y doctrinas falsas y tal, ¿no? Porque Roma le hacía como, bueno, sí queremos conciliarnos, pero no vamos a modificar 1 milímetro, ¿no? O sea, para Roma la conciliación era retráctate. O sea, en el mejor de los casos intentaremos darte algún argumento, y normalmente ni eso, nada más eran amenazas. Retráctate, y ellos decían, pues si no me das argumentos convincentes, no. Ya casi acabamos. No te preocupes, no. Estamos disfrutando. Llevo media hora callado. Sí, increíble. Absorto. Calma, más bien estás así de, a ver a qué hora. No te metas con mi intoxicación. Ahora, estoy gozando esto. La razón, o sea, cuando Roma como que quería, así se ponían como benevolentes y bueno, vamos a reunirnos una vez más en Augsburgo y era porque veían que sí estaba creciendo esto y les daba miedo. O sea, si no, por supuesto que no hubieran jamás negociado, hubieran ejecutado a todos y hubieran invadido Sajonia y así. Pero les daba miedo. Además, acuérdate que el emperador le debía favores y le tenía un poco de miedo al elector de Sajonia, que era probablemente el noble más fuerte de Alemania. Y le debía ahí favorcitos de la elección imperial, y entonces tampoco el emperador realmente quería meterse. Y bueno, traigo acá una lista, digamos, de las 12 doctrinas protestantes principales, que nada más van a ser así de para que se entiendan qué cosas. Nada más 12, dale. No, nada más las voy a mencionar. Será mejor que ya empieces esto. Primero las que se llaman las 5 solas, que es el distintivo principal, ¿no?, del protestantismo, que es sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Así, básicamente, solo te salvas por fe y no por tus esfuerzos. O sea, para Lutero eso era crucial en el cristianismo, porque si no, caías en gnosticismo, que es lo que ya vimos la semana pasada con budismo, que es te salvas por tus méritos, tus esfuerzos, tus obras, y te jactas de eso. No, solo fe. Dice solo fe y sola gratia es la segunda. O sea, la fe misma es una gracia que Dios te da, o sea, es un regalo que Dios te da, y ni siquiera eso es mérito tuyo, o sea, 0 méritos, ¿no? Sola escritura, o sea, la última fuente. No quiere decir que solo vas a sacar toda la escritura. O sea, de hecho, si tú vas a una misa luterana, pues es igual que una misa católica, y eso no está en la Biblia. O sea, eso pues, es tradición, pero tampoco contradice nada la Biblia. Si algo contradice la Biblia, debe ser quitado. O sea, lo cual me parece simplemente obvio, ¿no? Y todos los padres de la iglesia, todo el mundo, pues a veces ni hablaban de eso porque era como
un axioma, es totalmente obvio, ¿no? Pero sí es crucial. O sea, por eso desde el principio dice, si con la escritura no me demuestran que estoy mal, no me retracto, porque solo lo que contradice la escritura es lo que me voy a retractar. Ok. 4, solus Christus, o sea, Cristo es el único mediador, el único redentor, el único salvador, nada de María, ni otros santos, ni nadie más, o sea, Cristo es el único. Y solo a Dios la gloria, o sea, no puedes adorar a nadie más que a Dios, ni ángeles, ni santos, ni a la Virgen, ni a nadie más que a Dios le puedes dar culto. Ok. 6, todos pueden y deben leer la Biblia en sus idiomas y también el culto público debe ser Pero yo en le el puedo decir, idioma. Masha, te adoro, ¿o no? Bueno, es una forma de hablar, pero estrictamente hablando, pues no puedes adorar ni siquiera a la de 2 metros. Es que está preciosa. Ok, o sea, la Biblia en los idiomas locales, que siempre, eso no existía, solo había Biblia en latín. Y pues solo la podían leer así el 0.001% de la población. Y el culto público en el latín, que eso de hecho siguió siendo así hasta los años 60 del siglo XX. Nadie entiende nada. Pues nadie entiende, o sea, exacto. Entonces dice, no, el culto público es en el idioma local. Se abole todo el monacato y demás, todo, o sea, esa es la 7ª. 8, no hay purgatorio, no existe el purgatorio, no está en la Biblia, por lo tanto no existe. Ni tampoco las indulgencias están en la Biblia, ni misas por los difuntos. 9. El Papa solo puede ser tenido como una autoridad y un primus inter pares, o sea, un título honorífico, en la medida en que se mantenga en la doctrina correcta, según la Biblia interpretada conforme a las reglas de la exégesis correcta. Si se aparta de esta y quiere imponer novedades doctrinales, ¿no?, con violencia, debe ser considerado el anticristo y resistido. Es decir, no es infalible ni para interpretar la Biblia, ni mucho menos para inventar nuevas doctrinas cuyo rastro no aparece por ningún lado de la Biblia. 10. La Eucaristía implica presencia real de Cristo, como lo enseñan en Roma, pero no es un sacrificio, porque en Roma dicen que cada vez que se hace la Eucaristía se repite el sacrificio, es un nuevo sacrificio como para propiciar a Dios, ¿no? Dice, no, el sacrificio único es el de Cristo, ya se hizo. La misa, o sea, la Eucaristía, lo remembra. Exacto, lo recuerda, y además es una acción de gracias. De hecho, Eucaristía significa acción de gracias, recordando el sacrificio que ya se hizo y participando espiritualmente, uniéndote espiritualmente con ese sacrificio, recibiendo sus beneficios. Eso entonces es una diferencia con la misa. Sí, o sea, es un don de Dios para su pueblo, para perdón de los pecados, fortalecimiento de la fe y consuelo. 11. Los clérigos son llamados por Dios y su ministerio es de origen divino, pero ninguno de ellos debe tener poder absoluto. El gobierno de la iglesia debe ser colegiado a través de sínodos, donde se votan las cosas. Puede haber un presidente del sínodo, que sería más o menos como un obispo, pero son temporales, nadie se queda ahí para siempre y nada de que no puede ser depuesto aunque te mande al infierno, o sea. Sí. Ajá. Y abole el celibato de los clérigos, ¿no? Todos se pueden casar. Órale. Bueno, mira, dije 12, pero tengo 13. La Bonus track. Bonus track. La Virgen María no es inmaculada, ni ascendió viva a los cielos, ni se aparece por distintos lugares del mundo demandando culto, rezos y la construcción de santuarios. O sea, Trácal. ¡Y trácatelas! Ese sí estuvo duro, Doc. Sí. Bueno, falta un solo tema, que ya me cansé, pero vamos a darle. ¿Sí? Sí, espero acabar en 10 minutos. Qué divertido. Chale. No es cierto. Yo te había dicho que lo hiciéramos en 2. No. En este. Échale. Bueno. La gran mancha en Lutero, o sea, es lo que todo el mundo lo ve como un héroe, pues bueno, todos los católicos, ¿no? Pero digamos, todos los que no son católicos, pues lo ven como wow, ¿no? El que rompió una estructura que, digo, no es que sea la primera división en el cristianismo, porque ya se habían dividido en el año 1054. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Con Oriente. Sí. Pero sí fue, en la iglesia de Occidente fue la fractura más grande que ha habido. Nadie había logrado, digamos, entrar hasta el fondo, pero siempre trae una mancha así de que era un antisemita, un terrible antisemita, que el peor, así hay quien dice es el peor antisemita que ha habido en la historia, es el peor que Hitler, así, ¿no? ¿Pero por qué?
Porque él escribió un libro, un libro de teología, que de repente raya un poco como en la propaganda, pero sobre todo es un libro de teología contra la religión judía, que se llama Von den Juden und ihren Lügen. Quedó claro, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Se llama De los judíos y sus mentiras. Entonces ya desde el título, pues hoy en día es como... ¿Cómo se te quedas así, Asira. Saludos, Luz. Y entonces, bueno, el libro yo lo leí, yo hice toda una crítica que ahí está escrita en mi blog, que se puede buscar Laudante blog o Ricardo Stern blog, está en WordPress y ahí tengo muchos artículos. Búsquenlo. Ok, en este libro él cuenta, o sea, él sí tiene una animadversión personal contra los judíos y cuenta por qué. Y dice que empezó el problema, o sea, él era defensor de los judíos primero. Claro, criticaba su religión, pues porque si eres cristiano, pues criticas la religión que niega a Cristo. Pero no tenía ningún problema personal con ellos. Y cuenta que cuando él era profesor de hebreo, ¿no? Entonces estaba en Wittenberg y dice que llegaron a buscarlo 3 judíos. Así como, oiga, usted es el... Buenas tardes, usted es el profesor de hebreo aquí. ¿Cómo dice? Es como... queremos como que le dé clases a Salo. Es como de... Oiga, venimos buscando las clases. Las clases. Así, no sé, como si es difícil. Mi hermana los imita muy bien. Tú eres muy bueno. Sí, así. Shema, venimos a las clases. Bueno, y entonces de que llegaron 3 judíos y que se acercaron porque él le enseñaba hebreo y como que, nos da gusto que por fin la iglesia esté abierta a nuestro bello idioma. Ajá. Y entonces eso puede permitir que ahora entiendan mejor la Biblia ustedes porque la entienden mal porque no hablan hebreo. Entonces Lutero, a ver. Los que la entienden mal son ustedes. Entonces, bueno, que empezó cierta discusión, cierto debate. También qué lata, ¿no? O sea, ya era como de, Ay, no. Otra vez Lutero está diciendo mamada y media contra nosotros. ¿Otra vez qué? Está Lutero diciendo mamada y media contra nosotros. Sí. ¿No? O sea, como que ya era... Sí. Porque con lo clavado que era, te dije que no sacaras el tema. Entonces, no, un debate, digamos, amistoso. Okay. Empezó, pero Lutero dice, bueno, es que yo me di cuenta de todos los trucos que usan para desviar, ¿no? Y para confundir con palabras, usando las definiciones de las palabras, jactándose que como ellos saben hebreo, entonces el verdadero significado es ese, pero es totalmente ilógico como lo quieren interpretar. Entonces, dice que yo los traía de regreso al tema y ellos así como puros red herrings, ¿no? Y entonces dice que, bueno, llegó un momento que dijeron, ellos le dijeron, mira, a lo mejor tienes un poco de razón, pero nosotros tenemos que obedecer la interpretación de nuestros rabinos, así como ustedes tienen que obedecer la de los obispos y el papa o los doctores o lo que sea. Uh-huh. Pues ni modo, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces dice Lutero, bueno, sentí lástima por ellos que están tan cegados que no pueden ni razonar ni escuchar argumentos. Y entonces les di un pase, o sea, en ese momento pues, él era como el párroco de ahí o era alguien importante. Les di ahí una carta de recomendación para que los dejen seguir su camino a donde vayan, que no los molesten, que las autoridades sean benévolas con ellos. Porque, pues sí se estilaba y que veías a unos judíos en el camino y a ver, su verificación, ¿no? La verificación de su caballo, ¿no? No la traemos. Entonces, bueno, pues se van a ir al corralón y no sé cuántos días de multa, y a ver su licencia, su tarjeta de circulación. Está vencida. La tarjeta de circulación de su caballo está vencida. Decían al corralón y corría un caballo, dice. Dijimos corralón, no corralón. O se metía al corral el caballo, pero era un corral grande, ¿no? Lo metían en el corral de caballos, pero... Ahí estaba el caballo toda la noche. Entonces les ayuda para que se vayan. Pero dice que siguieron unos días por ahí y que los empezó a escuchar que decían puras blasfemias contra Jesús, ¿no? O sea, que no solo es que interpretaran malos pasajes, sino que de veras, o sea, que decían, le llamaban bastardo, a María le llamaban puta, meretriz, ¿no? Puta. Y Lutero usa esas palabras en su libro, ¿no? No mames. Y a Jesús le llaman el delincuente ahorcado, así como lo más despectivo que se puedan decir. El delincuente, o sea, nunca dicen como Jesús, sino siempre dicen el bastardo,
o él así, ¿no? Dice que se enfureció así de cuando escuchó que así hablan y que se puso a investigar y que vio que así hablaban todos, o sea, que no eran solo estos tres. O sea, que, ¿Por qué hablan así? porque hablan así. Hay que poner un alto. Hay que poner un alto y promover la amistad y el compañerismo. Porque algún día vamos a morir todos. ¿Sabes? Cuando empieza a dar sermones así. Sí, que se pone como Así. filosófico. Sí. Esto no dura para siempre. Sí, la riqueza no es buena. No dura para siempre. Como el Chavo del 8 de... La venganza nunca es buena, como dice Don Eric. Mata el alma y la envenena. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Exacto. Siempre era Don Ramón, creo, el que decía eso. O el profesor, ¿no? No, está no. Entonces, Tal ahí vez es donde sí, dice que se enfureció y que se puso a investigar mucho más, que nunca le había dado importancia. Bueno, pues los judíos ahí son unos que no creen. Y él además los defendía y decía, los católicos siempre los han tratado tan mal. Pues, ¿cómo quieren que se También conviertan? los antagonizan mucho. Exacto, ¿cómo quieren que se conviertan? Sí, siempre los han perseguido y los tratan mal, hay que defenderlos, hay que... Llega un toque que se da cuenta, oye, con todos los que les he ayudado, les di sus cartas, y estos solo se dedican a hablar mal de nuestro Dios, o sea, sáquense, ¿no? O sea, entonces, que yo, no dice mátenlos ni nada, pero sí dice, yo no quiero volver a tener nada que ver con un judío después de que yo eso. Y además hay algo... Ya nada. Ya nada, no quiero nada ya. Y además en esa época, o sea, hoy en día, así. Gracias. Vuelve a hacerme un chiste como el de Juana de Arco y vas a ver que así le voy a hacer. No quiero nada ya. La próxima vez que Don Eric no quite un chiste pelado. También, si no quiero nada ya. Gracias, ya no quiero nada. Así es. Bueno. Entonces, ¿ves? Ya me reinicié. Sí, y hay que aclarar algo, o sea, hoy en día hacer como una generalización sobre los judíos ya es muy absurda porque hay todo tipo de judíos, o sea, los judíos ya son como un país más, una nación más, en donde pues hay... Más que nación ya es una... Bueno, pues una característica de gente que está en todo el mundo. Exacto, pero que pueden ser muy ortodoxos, muy ateos, seculares, pero sí es racial, conservador, sí, es una etnia. Pero incluso étnicamente están muy separados porque hay los judíos árabes, los judíos sefaradíes, los judíos europeos. ¿Tú de cuál eras? Europeo. Con razón. Con razón esos ojos, ¿no? Me voy a empezar a preocupar así. Doctor.Stern en Instagram. Los mejores ojos de las redes sociales. Ya. Ya. Cálmate, chavito. Cálmate, chavito. Los filósofos son todos unos magos y dragones. A ver, los filósofos son todos unos vagos y drogones. Sí serás. Es como ¿Te acuerdas cuando leía cartas? Dice, ¿alguien puede decirme quién escribió El Quijote? Y dice... Don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo. No. Sí, ahí dice. El ingeniero Hidalgo. Don Quijote de la Mancha. El ingenioso Hidalgo. Don Quijote de la Mancha, chavo. Si serás. Ok, entonces, o sea, este tema sí es importante. Eso. Terminar bien, que se entienda lo de los judíos, porque es como la gran mancha. Entonces, él concluye así como no podemos permitir, o sea, ya su enseñanza, lo que sea, me vale, pero que ofendan a Dios, o sea, que parte de su enseñanza, de su doctrina. Y te estaba diciendo que hoy en día hay muchos tipos de judíos, pues no puedes generalizar nada, pero en ese tiempo sí eran como todos más o menos igual, o sea, un grupo mucho más unificado, cerrado, y eran casi todos más o menos iguales. Aún así, él aclara muchas veces que hay excepciones, que no quiere generalizar, pero que sí es lo más común, o sea, que cualquier... No quiere generalizar, yo pero he visto judíos, por ejemplo, que cada vez que dicen el nombre de Jesús, escupen al piso. ¿Sí? Dice él, ¿no? No digo yo, lo decía él, ¿no? O que le dicen, o sea, toda clase de nombres despectivos, el bastardo. Entonces él dice, oye, a ver, ¿qué les hizo? O sea, aunque no crean en él, pues digo, fíjate que bueno a predicar tanto el amor al prójimo, no sé ¿qué les pasa? Que ya lo mataron siendo inocente, todavía quieren seguirse burlando de él, de su mamá, una jovencita. ¿Qué les hizo?
Entonces ya basta. O sea, su libro es para recomendar a las autoridades que no se les permite a los judíos seguir haciendo eso, seguir enseñando eso. O sea, él no dice ni siquiera ni mátenlos, obviamente, ni expúlsenlos del país, ni nada. A menos que se nieguen. O sea, dice, si se niegan a dejar de blasfemar, entonces expúlsenlos. Y quemen sus sinagogas. Ok. Pero, y sus escuelas, que no se propague la doctrina. Y que se pongan a trabajar, porque además tenían privilegios especiales los judíos incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, eran los únicos que podían dedicarse a servicios financieros, o sea, usura. Porque, o sea, él dice, a ver, por ejemplo, un cristiano no puede dedicarse a eso, pues porque se ve como pecado. No se le permite blasfemar. Si un cristiano blasfema era delito. O sea, si te procesaban, ¿no? O sea, si es un reino cristiano, es un estado cristiano, aquí no se blasfema. Que chingue su madre de Dios. Y dice, ¿qué le pasa? Soy judío. La verdad es que lo dirás broma, pero sí. Bueno, pues ya. No. Sí, claro. Solo a los cristianos se les juzgaba por blasfemia. Entonces él dice, ¿cómo pueden tener ese privilegio que se les juzgue igual? Hablan mal de Jesús también. Aquí cualquiera que habla mal se va a la cárcel. Entonces, incluyendo ellos. Y si no les gusta, ahí está la puerta. Que se vayan a su país, a donde puedan y que le lleguen. Y su libro, como lo escribe muy enojado, y Lutero era muy vehemente, siempre que, o sea, ya viste cómo se refería a Roma y a todo, o sea, él era bastante vehemente y un poco mal hablado, y entonces, pues es que sí les dice así estos cerdos, y o sea, sí usa un lenguaje así. Y por eso, pues, es hasta el día de hoy considerado como un libelo antisemita. O sea, tiene características, que por el enojo que tiene pero el 80% del libro es un buen libro. O sea, es un libro que teológicamente explica por qué es tan mal. O sea, sí da muchos argumentos de por qué la religión judía está mal. O sea, y por qué y muestra pasaje por pasaje por qué lo están interpretando mal. Y con conocimiento de hebreo, con todo, o sea, para que a mí no me van a venir a decir. Bueno, entonces básicamente ese es el tema de Lutero. No es uno de los peores antisemitas de la historia. Repite varias veces que no los maten. Ni sabía yo eso. Sí, se le considera así, pero repite varias veces que no los maten, que no se metan físicamente con ellos, pero sí que no se les permita enseñar estas blasfemias. Que podían hacer más daño, ¿no? Exacto. Y obviamente, en comparación, o sea, en esa época todos eran antisemitas, era lo normal, o sea, y los católicos, o sea, yo he oído católicos que critican a Lutero por antisemita, dices, o sea, sí, güey. O sea, dice, lo único peor que Lutero es un pinche judío. Exacto, ándale. Lo único peor que el antisemita de Lutero es un pinche judío, exactamente. El hijo de puta de por Lutero antisemita. Es un judío. Ese es buen chiste. Qué poca madre, güey, pinche banda. Entonces, ya no, o sea, aportó. Así es. No mató, no destruyó. No tiene ningún rasgo de un charlatán, por ejemplo. No ganó dinero, arriesgó su vida. O sea, un charlatán siempre busca algún beneficio, él no. De Carlos Muñoz no vas a estar hablando. Exacto, sí. Sí tenía un estilo rudo, digamos, era demasiado sincero. Entonces ellos lo toman como arrogante, era un soberbio, ¿no? Pero yo no creo que tenga los rasgos de un charlatán. Y pues prácticamente ya terminó la historia. Solamente faltan 3 pequeños datitos de media hora cada uno. Entre media hora y 45 minutos. Exacto. No. Él se muere en 1546 a los 60 y ¿qué había dicho? 3 años. 62, incluso iba a cumplir 63 ese año. Cumplía en noviembre y se muere en febrero. Ya no los cumplió. Como no cumple el PRI sus promesas, para todo así. Los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores tampoco cumplían. No cumplían. Sí. Y yo sí. Nosotros sí. Siempre no es yo, no existe yo. Siempre sí, nosotros, es como un grupo, ¿no? Sí, es como nosotros es como un yo majestático. Nosotros. Así se llama, plural majestático. Ajá. Que soy el verbo. Lo dirás de broma, pero siempre los emperadores siempre hablan de nosotros. Nunca dicen yo, sino nos o nosotros, ¿no? En un documento así. O sea, pinche Julio César así corriendo y dice, nos estamos cagando, ¿sí? No, yo creo que ahí se aplicaba el yo normal, pero sí, siempre es nos, y eso te da majestad, decir nosotros. Ok. Otro dato. Él se muere de algún tema cardíaco respiratorio, no se sabe exactamente qué. Hacía mucho frío en febrero. Él viaja a su ciudad natal, Eisleben, porque había un pleito ahí entre 2 nobles de por ahí.
Y él estaba más o menos cerca, entonces dicen, por favor, pedimos que venga el doctor Lutero para ayudarnos a resolver este pleito. Entonces él accede, va y se empieza como a sentir mal en el camino, llega y se muere. Y en 1500... un chisme que dice que hay en redes, por ahí vas a encontrar, que se suicidó. O sea, también los católicos me inventan que era alcohólico, que se suicidó, que no sé qué. Alcohólico, qué asco. Imagínate qué inmoralidad ser alcohólico, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y sí, bueno, obviamente si se hubiera suicidado, pues sería una mancha súper fuerte, es como un fracaso. Claro, absoluto. Pero no, por supuesto que no es un bulo total. Se murió enfrente como de 20 personas en su cama y le hicieron no sé si autopsia o por lo menos un diagnóstico, y fue algo como un infarto. Y estaba un poco gordito. ¿Ah, sí? Sí. Sí, primero era bien flaco, pero ya después de que se casó y su esposa hacía cerveza artesanal y no sé qué. Tú ahorita estás más flaco, ¿verdad? Te pusiste ya en la pues deli. Es que yo no tengo esposa que haga cerveza artesanal. Pero ya la tendré. Ya me tiene que quitar esa. Bueno, inmediatamente después de su muerte, al año, surge otro pleito entre los nobles luteranos y el emperador. Y esta vez sí los invade el emperador. Dice, ya, me hartaron. Entonces, se enfrentan en la batalla de Mühlberg, 1547. Que sobre todo un ejército español, porque recordemos que Carlos V también era rey de España, entonces trae a su ejército español. Católicos españoles. Dice, ¿dónde son bien católicos? En España, así. Vénganse. ¡Coño! Sí, los ¡Viva España. Dios! ¡Viva Dios y el Papa! Entonces, bueno. Sí, tío. Sí, la Virgen del Aquí Pilar. tenemos Entonces se trae a los La españoles. Virgen del Pilar ha dicho que hay que invadir a esos heresiarcas luteranos. Y entonces sí, o sea, invade Sajonia, como que ahí sí se expanden, porque si gana, pues el emperador. No me veas feo. Tiemblas. Todos como que se asustan. Y en ese momento sí es como un golpe importante al luteranismo. Pero le acaba resultando peor. Porque entonces, o sea, eran aguerridos estos nobles luteranos. Dijeron, no, pues no. O sea, ya estaban convencidísimos. Dijeron, aquí no nos vas a mover. Entonces ahora se unen todos y atacan al emperador de regreso. Y le ganan, al punto de que ahora tiene que huir el emperador de Alemania y refugiarse en Italia. Llegó con el Papa y así, yo defendiéndote, mira cómo ahora me das al ojo. Uh-huh. Total que incluso Carlos V acaba retirándose, o sea, acaba abdicando. Ya como que dijo, ay, ya. O sea, güey, ya. Muchos problemas. Ya, España, muchos problemas. Además piensa que todo esto es el tiempo que se estaba conquistando América. O sea, también 1517 es cuando empieza esto. ¿Qué más estás de? Oye, pasó tal cosa. Y de repente, noticias de Cristóbal Colón. Entonces, sí. No, Cristóbal Colón ya había yo, pero Cortés. Sí, Hernán Cortés. Entonces, ay. O sea, imagínate que en 1519, cuando se estaba peleando Lutero con el dominico estaba desembarcando Hernán Cortés en México, ¿no? O sea, entonces, ¿quién la pasó peor? Hernán. Sí. Por mucho, ahora. Bueno, Moctezuma todavía peor, ¿no? Porque, si alguien la pasó mal ahí fue Moctezuma. Pero bueno. Y entonces vencen al emperador. Eso sí que no llegó a buen término. Oye, exacto. Sí. Tómate tu tiempo, Doc. Vamos para las 2 horas. Sí, no. Este iba a ser el más largo. Sí, ya nos dimos cuenta. Bueno, no, ya acabó prácticamente. Sí. En 1555, o sea, continúan del 47 al 55 dándose ahí y hasta que el emperador se da por vencido. Entonces firma la paz de Augsburgo, en la cual otorga, ya se oficializa que cada príncipe o cada elector, bueno, no un elector, sino cada cabeza de un gobierno alemán puede elegir si es católico o luterano. Pero que lo que elija ya no se puede meter el otro. O sea, si aquí es zona luterana, no puede haber católicos. Y si aquí es zona católica, no puede haber luteranos. No mames. Y así se acaba. Y hasta la fecha Alemania está dividida en zona luterana y zona... Más o menos son 50 y 50. No mames.
Hacia el sur son más católicos, hacia el norte son más luteranos. Hacia el sur. Por los caminos del sur, vámonos para Bavaria. ¿No? Así, Bavaria. Oye, Doc, pues qué Y interesante, hombre. Sí, ya nada más a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia reconoce que se les pasó la mano, que no era hereje y que lo dice así el catecismo actual de la Iglesia Católica. Dice: justificados los protestantes por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Pues sí, güey. Ya dijeron, hoy no se nos reconocen. vaya el negocio. Vamos a hacernos primos de estos cabrones. Bueno, sí, ya, o sea, también obviamente el luteranismo actual ya está ya totalmente también corrompido, desviado, ya no siguen las enseñanzas de Lutero ni nada, ya es puro business bluff. también y bluff. Hay 5 países oficialmente luteranos, que son Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia. Bien calurosos, ¿verdad? Todos. Puros países muy calurosos. Ahí pegó duro el luteranismo por el calor. Entonces son 5 oficialmente luteranos y la mitad de Alemania oficialmente luterana. Holanda es oficialmente calvinista. Okay. Suiza es mitad protestante, mitad católica. Y el luteranismo se extendió mucho hacia Rusia, Lituania, etc. ¿Y entonces tú en qué crees, Doc? Pues en esto. O sea, yo... Tú estás con Lutero. Sí, totalmente. Y, o sea, no solo porque hizo un movimiento y porque rompió eso, sino porque de verdad creo que su doctrina es la más equilibrada, la más apegada a la Biblia, la más correcta. Está a la mitad, o sea, respeta lo que tiene que respetar de la tradición, rompe lo que tiene que romper de la tradición. Es el perfecto equilibrio como entre estética, pero también austeridad. O sea, porque, bueno, es una iglesia que de plano vas y pues, es en un garage y está súper feo. No, las iglesias luteranas son muy bonitas, okay. pero sin exceso de adornos, o sea, todo. Bueno, así. crea usted lo que usted quiera. Por supuesto. Y otra cosa, también se firmó un acuerdo en 1999 sobre el tema de la justificación entre Roma y la iglesia luterana oficial, que ya es la que está medio. Y también bueno, hay noticias, nunca vas a encontrar, pero hay noticias que aseguran que Juan Pablo II levantó la excomunión a Lutero. Otros dicen que fue el Papa Francisco en 2017 y otros dicen que pronto lo va a hacer, así que quién sabe realmente qué pasó. Yo no lo encontré, pero parece que ya no está excomulgado. Pero sería... Lo cual a Lutero le daba igual. Exacto, a él le daba las igual. creencias de estos güeyes. Claro, pero el punto es que incluso un católico hoy ya no puede decir que es hereje Lutero ni sus seguidores. O sea, ya no son herejes oficialmente. Hasta aún desde el punto de vista católico fue restaurado, digamos. Y ya, ¿qué ibas a decir? Sí, Dr. Stern en Instagram, Dr.Stern. Ricardo Stern en Facebook. Tiene su Patreon, que es patreon.com/Ricardo Stern, donde por 100 pesitos al mes les comparte toda la sapiencia, toda la reflexión, toda la filosofía y hasta idiomas. Es buenísimo con la lengua. Y después yo tengo... Sí, hablo varios. El OnlyFans, que es onlyfans.com/GonCuriel. Ahí pueden verme por 200 pesos al mes. La deli. Sin esto. Vámonos. Gallos, como dice Isa Fernández. Redes sociales GonCuriel por todos lados. El desprecio de la historia en Instagram. Ahí ponemos los mejores memes que nos ponen en el grupo de Facebook. El desprecio de la historia podcast. Importante que se metan ahí, por favor. El desprecio East en Twitter. Y suscríbanse. Campanita de notificación. Recomienden, por favor. Compártanlo porque el doctor es para devorarlo. Ahorita me voy a ir a comer con él. La deli. Porque es impresionante lo que es. Entonces, páguenle su Patreon, de verdad. Gracias, sí se los recomiendo. Don Eric es... Y yo no te dejo hablar así. Es un chingón. Gracias. Sí. Y en total, Don Eric es @soy Don Eric. Sale. Y gracias. Show 20 de noviembre. circulocomedy.com. Bye. El desprecio de la historia.